Vamos. Ahí estamos. Ahora. Ah, teníamos miedito. Estamos en una zona con cobertura señal complicadita. Bastante complicadita. De hecho, lo estamos Sí. sufriendo un poco subiendo el video. Pero Sí, bueno. eso realmente, perdón, eso al final no es que nos dé igual, pero tiene solución. Pero ahora que estábamos no en ruta ni en paseo, dijimos, hoy hay que meterse al directo, al preestreno y arrancarlo, aunque después a lo mejor se venga abajo, quién sabe. Ustedes vayan diciéndonos si se va Si se ve bien, entrecortando. se ve un poco borroso. No sé No, si yo es... creo que la cámara es sucia, pará. Sí, ¿no? Yo creo que aquí Sí. hay un trapito. Pero yo creo que mientras no se corte el A ver. audio, estamos listos. Ah, estamos Ahí sucios, está, ahora ¿eh? está en HD, full, ultra HD. Bueno, qué lindo. Teníamos ganas de estar en un preestreno, por eso les comentábamos que el video pues tiene un poco de arreglo, ¿no? Aunque esté lenta la conexión, bueno, se sube más tarde, si total en el canal va a estar para siempre. Exacto. Pero así que nos metíamos en un directo, en un preestreno. Así porque, que aquí estamos. Sí, porque hay mucha ruta últimamente. Muchos cambios. Sí, muchas cosas. Muchas cosas. Que de hecho, el video de hoy, ¡ay! Tenemos muchas ganas de que lo vean. Dale, a ver si se sube esta mierda. Va al 20% ahora mismo el video. No está mal, estuvimos en casos peores, pero... Pero va lenta la conexión. Sí, aquí. Y está bueno meternos ya en el directo para decirles, para que no estén pendientes. Decirles que está el vídeo, que se está subiendo, sí. que va a estar hoy. Sí, va a estar hoy seguro. Eso es sin duda alguna. Claro, así que, y eso, que tenemos muchas ganas porque hay muchas incógnitas por el aire. Muchas cosas de dónde estamos. Exacto. ¿Cuál es la ruta ahora? ¿Vas a agarrar agua? Voy a agarrar agua, que va a agarrar calor, me va a dar calor seguro. Y sí. ¿De dónde estamos? ¿Cuál va a ser la ruta ahora? Como visteis en el vídeo anterior, acabó el vídeo entrando en Chile, cruzamos la frontera a Chile, y es cierto que por redes sociales tampoco hemos hecho ningún spoiler de en realidad cuál es el plan y cuál es la ruta y qué está pasando. Esta vez nos estamos cuidando, intentamos no estropear los vídeos con spoilers tontos, y aún así, independientemente de cuál haya sido el destino, el proceso del video anterior fue re lindo. La ruta 7 nos gustó un montón. O sea, nosotros anduvimos por todas las esquinas de Mendoza. Ya sé que nos faltó alguna cosita, pero bueno, mira. Bueno, muy poquito. Muy poquito. Estuvimos ahí un montón de tiempo. Sí, y la ruta 7 lo coronó porque nos gustó un montón el puente del Inca. Tiene unos colores amarillos súper extraños, re lindo. Muy bonito toda la zona. Sí, imaginar que hubo hielo ahí. Después el Aconcagua, porque nosotros desde que pisamos, ¿te acordás de aquel video? Cuando fue el concierto de Airbag, entramos en Maipú. Sí. El primer video, de hecho, no fue ni siquiera primeras impresiones de Mendoza. No. Fue al concierto. Sí. Y dijimos, ay, a ver si está el Aconcagua. Y alguien nos ponía en comentarios que el Aconcagua no se deja ver fácilmente desde la ciudad. Y ahí lo entendimos. Por eso teníamos muchas ganas de llegar a este mirador. Obvio que no es un trekking, no somos escaladores, pero lo tuvimos delante y pudieron ver ahí la imagen espectacular. Es muy grande. Muy grande, muy bonito. Todo lo que es el paseo, aparte es fácil. Está como bueno, visteis en el vídeo. O sea, nosotros caminamos tipo media hora. Es cierto que había más camino, pero ya se nos hacía tarde, entonces decidimos dar vuelta. Pero es muy bonito porque es que ya no es solo la Aconcagua, es que está bueno. Todo alrededor son montañas gigantes. Te sientes muy pequeño ahí. Sí. Nos gustó mucho el cruce. Sí, y toda la ruta 7, incluso en la doble cámara que empieza el video, te sentís en la cordillera. Ya, obviamente ya habíamos estado en el Sosneado, pero nos había quedado el recuerdo de que en Cacheuta nos dijeron, no, esto no es cordillera, es precordillera. Entonces siempre estábamos ahí como... No, eso fue ya cordillera top. Claro, y el túnel, ese pedazo túnel de 3 kilómetros que atraviesa literal la cordillera. Sí, eso... ¿Qué obra de ingeniería es esa? O sea, quien tenga algo de claustrofobia, ahí peta, porque es bastante. Nosotros ¿Hay túneles más largos? Sí, evidentemente. Pero 3 kilómetros es mucho, Y probablemente otros túneles, aunque sean largos, no tienen esa dimensión para arriba, porque estás cruzando la cordillera de los Andes. Claro, o sea, es literal... Sí, si te pones a pensar un poco... A 3.000 metros de altitud está el túnel. Claro. O sea... Está bueno, está muy bueno. Una locura. Y estuvo muy, muy, muy bueno todo lo que es la ruta 7.
Bueno, nosotros le decimos Ruta 7 porque era el último tramo de la Ruta 7, pero Es en que realidad, ¿no? ya sabéis, es Ruta 7, pero la ¿Sí? Ruta 7 empieza en Buenos Aires. Sí, bueno, la Es ruta como 7 decir, mendocina. no sé, la Sí. Ruta 40, pero estás refiriéndote a un trocito solo, ¿sabes? Claro, sí, está claro. Bueno, voy a leer un poquito el chat, a ver quién Dale, está lo por veo aquí. movidito desde Isabel lejos. La Rosa dice, esperando esos vídeos magníficos que hacen y muy impacientes por ver esos cambios. Besos a los dos. Muchas Ay, los gracias, cambios. Isabel. Siempre está con nosotros, Isabel. Sí, hoy es que hay vistas bonitas. A ver si no la cago. Hay vistas muy lindas. La verdad es que, como siempre nosotros decimos... Uy, creo que me voy a poner un bozal. No, a ver, nosotros no solamente nos fijamos en los destinos, sino que también Disfrutamos del camino. las rutas las disfrutamos un montón. Digamos que el vídeo de hoy, aparte de contaros estas novedades de a dónde estamos yendo y qué está pasando, también es un vídeo de ruta. Un poquito de ruta, sí, pero es que son espectaculares. Sí. ¿Y con eso qué iba a decir? No sé. No me acuerdo, es que empecé a poner el firewall para que no se me escape nada, pero bueno. Susana Castelucho dice, hola desde Montevideo, Uruguay. Pensé que hoy no teníamos noticias de ustedes. Bueno, llegó notificación. Perdón, la verdad es que sí. Lo bueno... es que no publicamos un post tampoco. No pusimos un post, es que somos un desastre. No solíamos ser así, ¿verdad, Susana, que está desde los comienzos? Intentaremos volver a ser un poquito más puntuales. Lo bueno es que siempre, todas las semanas... Ahí salen cosas. El otro día aprendimos con unos amigos, que creo que somos nosotros. Si lo dejas un cacho, ¿viste? Sí. Somos nosotros. Una vez dijimos, ¿cómo hacen ustedes eso? Y una vez... somos nosotros. Fuegos artificiales. Hicimos una videollamada con unos amigos, con los Coffee, de hecho. Sí, con los amigos, los Coffee Van Trip. Y empezaron a salir cosas, entonces aprendimos que éramos nosotros. Que éramos nosotros. Lo dejas quieto, creo, y sale. Ahí no está. Sé. Y no sé qué más hay. Bueno, que decimos que, a ver, no, nosotros seguimos igualmente poniéndole todas las ganas y era broma. Nosotros le ponemos todas las ganas que siempre podemos y de hecho siempre decimos que no queremos subir nunca un video más o menos. Preferimos subirlo un día tarde y subirlo con las mismas ganas y el mismo esfuerzo. Exacto. Pero es cierto que fueron unos meses movidos de cambios, ideas que teníamos para la estadía en Mendoza, que al final nos largamos y continuamos el viaje en ruta ahora. Los destinos cambiaron, por el medio nos fuimos a España, está todo un poco atolondrado, pero seguimos acá y en cuanto a los preestrenos, es a lo que iba, sí, intentaremos volver a estar un poquito más puntuales en eso. Que nos justo mencionas a España y Susana acaba de volver de España. Ah, mira, qué lindo. Que esperamos sabemos que les haya estuvo gustado. por nuestras tierras. Es verdad. Giselle Ambrosi también está por aquí. Buenas Juan tardes. Giselle. Tristes por Colapinto. Esperamos repuntar la tarde, todos juntos. Los esperamos ansiosos. Qué pena. Sí, algo leímos que... Estábamos justo ahora viendo, que se estrelló y no por su culpa, además, pobre. Ya, es que encima el pobre a veces se manda alguna cagada y encima... Pero justo hoy no. Y lo están acusando de que está descentrado por estar con la China Suárez. Y va y una vez que él no choca, lo choca. No, qué mala suerte. Mala suerte, pero bueno. Vamos a ver qué pasa. María Teresa Medina también está por aquí, buenísimo, con la intriga, ansiosos ahí estaremos. Rosario Navas también, chicos, esperando verles. Rosario. Esteban Eduardo esperando el vídeo. Buenas, Esteban. Rubén Señoriz también está por aquí. Oski. ¿Qué tal, Rubén Tocayo? También nos saluda. Oski, están todos, espectacular. ¿Ves? Por eso que los videos al fin y al cabo cuando llegan al canal están para siempre. Lo puede ver cada uno cuando quiere. Pero el preestreno vamos a poner un poco de pilas. A veces con la conexión es difícil, como hoy. A veces estamos en ruta y no vas a anular todo un paseo tampoco, ¿no? Pero estamos intentando en nuestra agenda darle pila. Lucas Soya también está por aquí. Hola, a ver qué sorpresas nos esperan hoy. María Rosa Baudonet. Hola, chicos. Mercedes Gómez. Hay un montón. Ángela, estás guapísima con el pelo alisado. Saludos desde Galicia. Gracias. Qué detallista, mira cómo se fijó. Qué bueno. Graciela Peñola, chicos, ¿qué sintieron al bajar los caracoles? A mí me encantó. Pues como visteis en el vídeo, nos tocó de noche bajar los caracoles. Y fue impresionante porque estaban todos los camiones. Increíble. Que después nos dijeron unos camioneros en un sitio donde paramos que iban de noche para que no se calienten los motores, porque es como así todo en curva. Sí. Pero es impresionante porque vas bajando y vas viendo las luces de los camiones. Sí. Muy lindo. Es espectacular y eso, lo que dice Ange. Magnifica la experiencia ver todo ahí abajo, las lucecitas chiquititas. A lo mejor de día no están así, pero bueno,
Las curvas son imponentes, la altura es tremenda. Es una Y, locura. y la todo eso. viborita de camiones es increíble. Sí, sí. Increíble. La profe dice, hola, qué bien, se los ve, gracias. Muy buenas, Alejandra, ¿cómo andás? Delia Jan Grande, Delia. hola chicos, qué lindo volver a verlos. Igualmente, estamos muy contentos de estar acá, vamos a intentar hacer más. Silvina Gómez dice, hola, ¿siguen en montaña? Saludos desde Mendoza. Sí, montañas hay. Hay montañas, sí. Esa está buena, están tirando pistas. Hay montañas. Está bueno. No tienen muchas porque si no la pifiamos, pero... Lili Lo, hola chicos, Lili. acá Lili de Varela. Confieso que cuando sigo viajeros y se van de Argentina los dejo de seguir. ¡Ah! Pero confíen que con ustedes sigo de viaje a donde vayan. Muchas gracias, Lili. Eso... Es verdad que hay mucha gente que Sí. Cuando sales de su país te deja de ver. Sí, es raro. Nos pasó en Brasil, nos pasó, bueno, en Uruguay también. Sí, hay un porcentaje... Claro, eso no nos agarra Como por que sorpresa. la gente quiere ver solo las cosas de su país. Sí, bueno, llega el momento de que congenias y te conocen, entonces saben perfectamente que podés estar, yo qué sé, yendo al almacén, que van a querer seguir conectando con vos y está buenísimo. Ese es el objetivo al final, hacer comunidad. Yo me refiero a que hay mucha gente que quiere ver vídeos, ya independientemente de que conecte con la persona que está haciendo el vídeo, sino de los paisajes y de los lugares. Se interesan por los paisajes y lugares de su propio país. Ah, sí, sí, sí. Es como que no... Sí, es curioso porque yo pondría algo que no conozco. Exacto. Buscaría, sí. Nos parece muy curioso eso. Sí, pero bueno, que es en general no en particular por ningún país. No, pasa en todos los países. Tuvimos la pequeña experiencia de que el primer video que se subió un poquito fue el primero de Argentina, el séptimo del canal. Sí. Y ya llevamos 120 y pico. Ahí vinieron muchos argentinos. Nos fuimos a Uruguay y es como que el 50% sigue suscrito, pero te ve más tranqui. A veces no te ve, tal. Entramos en Uruguay, vinieron un montón de uruguayos, 3 meses, recopados con nosotros. Bueno, igual nosotros encantadísimos con la gente de todos los países. Por suerte no tenemos nada de hate. Al salir de Uruguay, la mitad se queda recopada y acá, para muestra un botón, acá hay un montón de uruguayos que nos siguen y nos apoyan un montón, pero hay otras que no se desuscriben, pero se quedan más relajados con los videos, ¿no? Y en Brasil igual. Y en Brasil igual, Fue vinieron un montón de brasileros. Y después al salir de Brasil... Sí, nosotros hablamos porque se ven las estadísticas. Ahora... Claro, nosotros en YouTube Analytics te da las estadísticas de desde dónde te están viendo. Te dice, pues... 50% te ven desde Argentina, 20% de España, o lo que sea, ¿no? Sí. Nos dan esos datos de geografía y del tipo de perfil que nos ve, de la edad de la gente que nos ve, bueno, todo ese tipo de datos ahí. Sí, y en Brasil era 70% brasileños, ahora está casi el 80% de argentinos, pero es normal, entonces es algo que ya conocemos. Dice Susana, tuvimos una linda sorpresa, encuentros de hijo de corazón en viaje a su bella Galicia. Los coffee queridos nos sorprendieron gratamente. Mira. Solo faltaban ustedes. Hermosa Galicia, días hermosos. Qué lindo. Algún día se dará porque además queremos volver en algún momento a Uruguay. Sí, sí, así que qué lindo. Algún día sabíamos, sí, que los coffee andaban por allí, por la zona. Oski dice, esta comunidad no exige pulcritudes, más vale disfruta calidades. Qué bueno. Está lindo que les guste lo que hacemos y el estilo, porque salió así, no sabíamos hacer esto antes. Salió así. Sofía Oberti también nos saluda. Sofi, ¿qué tal? Rafael Geminiani, muy buenas chicos. Hoy miré el episodio de Brasilia, finalmente. ¿Qué tal estaban los mangos? Los comimos, sí. Sí, y sobre todo hicimos jugo. Exacto, porque teníamos muchísimos. Sí, hicimos jugo. Bueno, no muchísimo, nos sacamos en canastos. Había alguno que tenía canastos por ahí cerca. Para quien no haya visto ese vídeo, en Brasilia hay como árboles frutales por la calle y puedes quitar las frutas. Entonces nos llenamos de mangos, que literal había mucha gente recogiendo los mangos. No es como algo así puntual que hicimos, no. Es que hay tantos árboles frutales que la gente se los lleva a todos. Sí, y está bueno, o sea, todo el mundo pillaba su porción, no éramos los raros, los ratas, ni nada. Había un montón de gente que iba, sacaba 4 o 5 mangos y se iba, muy bueno, muy curioso. Sí. Y estaban ricos. Silvio León, hola Rubén, hola Ansi, saludos desde San Rafael, Mendoza, qué lindo. Muy buenas, Silvio, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muchos recuerdos tenemos en San Rafael, muchos. Dice Susana, Valparaíso, pista, es hermosa. Valparaíso, Chile.
¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Es que no podemos decir nada porque nos vais a tirar de la lengua y vamos a acabar metiendo la pata. Sí, Estamos además, midiendo las palabras porque, bueno, por la gracia de que claro, es el se chiste. vea en el vídeo de hoy, aparte, ya os lo digo así, en el vídeo de hoy, Les va a gustar. ya en el primer minuto decimos dónde estamos y a dónde vamos. Sí, no andamos jugando. Después, los primeros 30 después segundos más adelante en el vídeo, hay otra bomba. contamos la bomba, ¿no? Otra bomba. Pero bueno, de hacia dónde vamos y dónde estamos ya desde el principio. Sí, directo, al grano. Graciela dice, hola Graciela. chicos, saludos desde Luján de Cuyo. Qué Se lindo, extrañan. Graciela. Muchas gracias. Un abrazo para los dos, para Graciela y para Alejandro. Sí, compartimos en nuestra estancia una noche ahí muy linda. Muy linda. Y la verdad es que nos hicieron despedir de Mendoza de la mejor manera, con gente local y muchísimas gracias por todo. Sofía Berti dice, ¿dónde van a pasar las fiestas? Ah, Uy, la verdad es que... eso es parte del plan de ahora, en realidad. Sí, bueno, no, déjate de joder. Es parte, pero exactamente no lo sabemos. No estoy diciendo que lo sepamos. Digo que se va a ver ahora hacia dónde estamos yendo. Ah, vale, sí. No sabemos exactamente porque no le estamos dando como importancia de queremos estar el 25 de diciembre en tal sitio. Pero bueno, la zona sí. Exacto, sí, claro. La región vamos a saber, pero no sabemos todavía dónde, ni cómo, ni con quién. Dragon Hell también nos saluda. Muy buenas. María Laura, hola chicos, saludos, esperando el vídeo del otro lado de la cordillera. Gisela Ambrosi dice, hola chicos, recién nos sumamos. ¿Por dónde andan? ¿Todo bien? Todo bien, muchas gracias, muy contentos. Y el por dónde andábamos jugando ahora mismo, no dijimos, pero en el primer minuto del video de hoy se ve. Así que no vamos a andar jugando. El primer minuto se ve. Eduardo también nos saluda. Ah, mirá, de Ushuaia, qué lindo. Eduardo y Alejandra, un abrazo para los dos. Nada, la verdad, podemos decir cómo estamos, así en síntesis, agarrando las últimas preguntas. ¿Cómo estamos? Estamos muy bien. Muy bien. ¿Hace calor todavía? Muy contentos por cierta razón. Sí. ¿Hace calor? Hace calor. La conexión más o menos. igual de mal. Bueno, pero yo firmo el empate. No nos falló para el directo. No nos está fallando en el directo, eso es bueno. Eso está bueno. Pero para quien se haya sumado ahora, eso es cierto, buena. Para quien se haya sumado, la conexión, es que no sé si es solamente pobre la conexión en este momento, porque alguien me dijo, y no voy a meter... A ver, piensa las palabras, Rubén. Alguien me dijo, local, acá, que había unas tareas de mantenimiento sí. de la luz en general. Sí. Mantenimiento de la luz. Y por falta de electricidad, algunos repetidores podían caer. Exacto. O sea, están justo en mantenimiento. Ayer y hoy cortaron la luz de las 7 hasta la 1 de la tarde. Claro. Entonces notamos que bajó la señal, curiosamente, entonces se nos retrasó la subida del vídeo. Sí, anda ahí medio con 3G de vez en cuando. Entonces, para quien se haya sumado ahora, nos metimos igual al preestreno porque hoy no andamos en ruta, y eso que últimamente andamos con mucha ruta. Entonces nos metimos igualmente a charlar acá un rato, y el video, activen las notificaciones, la campanita, de abajo de la pantalla, porque a lo mejor en un par de horas está. ¿Cuánto está? Está el 23%. Ah, muy bien, subió un 3% desde que empezamos el directo. No, pero eso iba más rápido. Lo que pasa es que yo creo que le estamos quitando aquí ancho de banda. Y el streaming es subida también. Pero es con mi móvil y eso lo estás subiendo con tu móvil. Pero el mío va re mal, es verdad. Son distintas conexiones, claro. Es simplemente porque el móvil va mal, eso es cierto. No está compartiendo. Entonces, que el video va a estar en un par de horitas, más o menos. Está hecho, está subiéndose, está la foto, está todo. Simplemente que nos metimos a charlar, aunque no esté, porque como les decimos últimamente, tenemos mucha ruta, alguna excursión que otra. Y así andamos. Pregunta Lili, ¿Navidad y Año Nuevo en la misma región? Y es una semana de distancia. Yo creo en una semana no nos movemos mucho, la verdad. Claro, no. Confirmado, sí, en la misma región. En la misma región las fiestas, y tenemos ganas. Acá, para ella sobre todo, las Navidades, las fiestas son distintas. Me miro porque tiene un miedo. Le estoy analizando cada palabra. Es que es una boluda, tiene un miedo de que la cague. Las fiestas, digo que solamente pasamos la primera. Aquí. Claro, porque el año pasado estuvimos en España, pero el anterior, que fue las primeras Navidades que pasamos en Sudamérica,
Sí. Fueron en Buenos Aires. Entonces, a lo que me refería es que solo pasó ella una en Sudamérica y con calor, que se le hace rarísimo. Es rarísimo, no me entra en la cabeza. Y bueno, yo ya conozco las dos, pero a mí me gusta, cuando era chiquito, andaba ahí en Chinela tirando unos fuegos artificiales. Bueno, ahora creo que no se tira casi nada de fuegos artificiales, pero se tiraba mucho y era divertido estar fuera. En cambio, si hace frío y llueve o nieve, quien esté con nieve, es más como en las películas, pero Claro. no tenés la libertad de salir a la calle. Pero eso lo tienes en verano, en las fiestas, tiras petardos. Nah. Ahora en Navidad es tomar un chocolate al lado del árbol, abrigaditos. Y no salís porque estás, no sé. Bueno, no sé, a mí me gustan las dos, además somos muy navideños. Tenemos pensado, vimos un arbolito de oferta, así, iba a decir una guarangada. Uno chiquitito en un supermercado. Sí. Puede que decoremos la casa. A lo mejor le ponemos un arbolito. Sí, estaría bueno, estaría bueno. Ah, mirá, hablando de cosas random completamente, compramos este ventilador que llevábamos mucho tiempo diciéndolo en las redes que necesitábamos, sí. Porque cuando apagamos el coche, aunque tenemos bien las ventanas y las claraboyas que meten aire, necesitábamos un extra. Y compramos ese ventilador, funciona bastante bien. La verdad que sí, es a 12 voltios, pero tiene como una pinza, entonces lo podemos mover por todas partes, lo ponemos delante, de atrás, donde necesitemos. Sí, está bueno. Y funciona bien, a pesar de ser a 12 voltios, y no nos chupa nada de batería, o sea que perfecto. Sí. Voy a seguir leyendo un poquito por aquí. Graciela dice, gracias chicos, ustedes se lo merecen, muchas gracias. Rubén Señoriz dice, se ríe, no te dejas ser, Rubén. No, Susana dice, Angie, intimida a Rubén. Es que yo quito los filtros completamente. Sí. Entonces, a lo mejor quito de más. Nada, pero menos mal que solo el juego va a durar un día y después ya puedo ser libre mañana. Oski dice, el tema de sus rutas y destinos los tomo como si soltara pájaros al viento. No sé para dónde irán, me remito a disfrutar su vuelo. ¡Qué lindo! Un cacho de poesía. Es un poeta, Oski, qué grande, muy bien. La verdad es que está lindo y me alegra e interpreto que, aunque nos vayamos a la Quiaca, vas a ver nuestras travesuras igualmente, independientemente del destino. Dice Giselle, tiene razón, Anche, nosotros comemos cosas de frío en pleno calor. Claro. Sí. Pero bueno, en realidad, en tu casa, en Navidad, se respetó. Sí, se toma el Viteltoné, se llama. Son sí. Cosas así más frías, matambre frío, los helados. Es que seguimos ensalada de frutas. Ensalada de fruta es como que son platos que se tomarían en verano, pero claro, como es Navidad y siempre tomaron esos platos en Navidad, en España siguen tomando las cosas frías de... Pero no somos boluditos. Incorporamos en mi casa el marisco, claro. El marisco, que está bueno. Claro. Entonces ahí ya en casa argentino-española entran langostinitos, alguna vieira. Dice, les mandamos pesos y ya están usando otra moneda. Qué bueno. Bueno. Pues nada, se está cumpliendo más o menos lo del preestreno, el tiempo del preestreno. Y bueno, yo no tengo apuro, pero simplemente que nos metíamos al preestreno para informarles que iba a ser un poquito más tarde el video, charlar del video anterior, de dónde andamos, de todo lo que se viene. No podemos vernos charlar las caras tanto. Un poquito. Sí, está bueno, está muy bueno. Y de verdad que tenemos muchas ganas de que vean el video. En serio. ¡Qué emoción! Sí, pero... Ay, ¿qué esta mierda? 24%. Si no, vamos a, no sé, alguna estación de servicio. Dice Susana, es verdad, con ustedes nunca se sabe, pero igual acá seguimos. Las sorpresas... Es el plan. Claro. Muchas gracias, de verdad. Es que está bueno también hacer comunidad para que no solo te vean por los lugares. No hay que darle bola a los haters, pero ya que estamos hoy un poquito más distendidos, que no hay video, ¿había algún comentario? No de mala forma, pero en el pasado, recuerdo, ¿te acordás? Hace mucho, creo que en el Parque Nacional Tierra del Fuego. Como que nos filmábamos mucho a nosotros, nos decía uno. Y que filmemos, o sea, prácticamente te mandaban a callar en tu canal y querían ver el paisaje. Pero bueno,
A ver, con todo respeto, andate al canal de National Geographic, que seguro va a tener unas cámaras mejores y unas Habrá imágenes muchos mejores. otros canales que solo muestran paisajes, imágenes de paisaje. Uy, yo te Sí, digo YouTube que... está lleno de todo tipo de canales Sí, y hay claro. canales para todo tipo de gustos y personas. Exacto. Entonces, lo suyo es saber usar bien YouTube y encontrar el canal que se adapte a tus gustos. Sí. No intentar Cambiar el creador. cambiar canales. Porque encima es algo ¿No? que creamos gratis, nos esforzamos gratis, por supuesto en hacerlo lo mejor que podamos. Sobre todo gente que viene de mala onda, obviamente. Si me dices, Claro, una cosa es dar consejos o opinar Sí. educadamente y otra cosa es exigir. sí, hay un par de suscriptores, no voy a nombrar, pero hay un par de suscriptores muy cercanos que nos Te dan dijeron, tips, te dicen. sí, dan tips tipo, otros viajeros hacen de esta duración, Claro. dos más cortos, uno más largo, no sé qué. Se puede charlar de buen rollo. Evidentemente. Pero cuando te viene un desconocido que te acaba de encontrar el canal a decir, no te enfoques la cara, pero anda a cagar. Y además, y con esto cierro esto porque ya Sí, estoy hablando de está, cosas random. negatividad. Creo que a veces incluso aburrimos de todo el paisaje que ponemos. Sí, Porque, no sé. porque hay veces, hay otros canales que antes de salir nosotros veíamos y hay menos paisaje. Nosotros creo nos gustan tanto que nos recreamos en eso. Como para decir que borren la cara. Dice María Alejandra, los espero por Jujuy a todos. Opa, en Jujuy, qué lindo. Qué lindo el El norte. NOA, tenemos ganas del NOA, tenemos. Sí, pero ahora en verano. Sí. Ala, ya descartaste que el NOA no es el destino. Bueno, ya se sabía que no íbamos a ir al norte Ya, ahora en verano. Ya se sabía porque hace mucho calor. Sí. Eso estaba claro. Qué lindo. Dice Susana, hola chicos, mi internet por las lluvias fuertes anda un poco mal hoy. Susana era de Susana Muñoz, de Buenos Aires. de Buenos Aires. ¿Está lloviendo en Buenos Aires? Mm, Aguante la comunidad Pangea, dice Giselle. esa. Dice Oski, y pero para eso googlea, Marta, googlea. ¿Qué dice? No entendí eso. Pero para eso googlea, Marta, googlea. No sé, no lo agarro. Pero seguro es un chiste viniendo de Oski. Aguante Pangea, dice Rubén, pero no se hagan problemas. Después les explicamos lo que acaba de pasar. Hola, estábamos leyendo a Rubén y Bueno. Ay, qué risa. Perdón. ¿Hay alguna cosa? En la semana que viene la semana que viene les hablamos de por qué nos estamos riendo. Ahí está. Atrancamos, ahí está. Ahora, la semana que viene les contamos de qué nos estamos riendo, perdón. Estábamos leyendo a Rubén que decía que no nos hagamos problema por uno solo. No nos hacemos problema nunca, no se preocupen. Simplemente como estamos hablando de todo un poco, no sé por qué salió ese comentario y lo expliqué, lo que pensamos, nada más. Pero no le damos bolas y por suerte de verdad que hay un porcentaje súper chiquito de comentarios. Son todos los comentarios re lindos de ustedes. Que les agradecemos un montón y le dan vida al algoritmo y todo, así que nada, no le damos bola. Además, cuando viene constructivo le damos bola, para bien, o sea, no pasa nada. Dice Susana que llueve por Montevideo también mucho. Susana Muñoz es de La Plata y Susana Castelucho ¿viste? Dice que llueve por Montevideo. Sí, Susana Muñoz de La Plata, me acuerdo, es verdad, de Buenos Aires. Pero que está lloviendo por allá, por esa zona. Bueno, está claro que no estamos en el este del continente. Así que por eso no nos está lloviendo. No sabemos que aquí no llueve. Acá no hace un sol, estamos de pantalón corto. Dice, muy directo el mensaje para el que no le gustan los vídeos, dice María Alejandra. Lo que estábamos hablando de la gente, de que hay otros canales de YouTube. Sí, claramente. Si es que si no te gusta el tipo de contenido, pues te vas a otro canal y punto. Sí, YouTube está bueno, es enorme. Hay de todo. No hay drama. Sí. Francisco Rodrigo dice, bienvenidos a nuestro país y que tengan una linda estadía. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Francisco. Qué amable. Muchas gracias por la hospitalidad. Giselle dice, pongan los bloques también, lo que sale mal, también eso debe ser para llorar de risa. ¿Qué bloques? ¿Qué dice?
Giselle, a ver, Giselle y Juan, vamos a ver otra vez. Pongan los bloques también, lo que sale mal, también eso debe ser para llorar de risa. Como las tomas falsas, dicen ustedes. Los bloques son las tomas falsas. Sí, es que nos estábamos muriendo de risa ahora, por eso creo que se muteó un poco incluso el directo, pero algo divertido que la semana que viene les contamos. Pero no queremos hacer, spoiler de lo que estábamos pensando porque es lo que viene en el video. Y voy a parar de hablar porque si no la lío. María Alejandra dice, logré que digan el rumbo, jeje. Yo solo los invitaba a Jujuy por lo que nombraste la Quiaca. No. Llegaremos algún día. Sí, tenemos unas ganas, Salta Jujuy. Después de ver el Cerro de los Siete Colores de Mendoza, nos entró más y más ganas. Bueno, ya cuando estuvimos en Cacheuta dijimos, qué lindo, imagínate el NOA. Nada, muy bien. Mira, vino Belén. Hola, muy ¿qué buenas. tal? Ahí están uniéndose. El video, Belén. Bloopers, dice. Bloopers. Claro. Sí, claro, las tomas falsas, sí. Estaría bueno, ¿eh? Hay unas cuantas. Graciela dice, se han tentado, ¿qué les habrá pasado? Sí, no, la semana que viene les contamos. Berto Mares dice, boa tarde, grande abrazo a vocês de aquí de Mirasol, interior de Sao Paulo. Qué lindo. Boa tarde, Beto. Muito obrigado por nos acompañar. Lindas lembranças no litoral de Sao Paulo. Sí. Estivemos en São Sebastião, Ubatuba y más alguna otra cosa. No, ya está. Ilhabela también. Se callar voltamos no futuro. Viquear, un saludo desde Segovia, España. Yo soy uruguayo, con 29 años por España. Me han hecho revivir mucho con vuestro viaje por Uruguay. Un placer y sigan así. Abrazos. Qué lindo, muchas gracias. Qué bueno que te hayan gustado los vídeos de Uruguay. Sí. La verdad es que tenemos muy lindos recuerdos. Es cierto que nos quedamos siempre con muy bonitos recuerdos de todos los sitios en los que estuvimos, pero Uruguay fue como muy especial porque como fue el primer país que visitamos. Sí, los primeros tropiezos con la van life, llegaba la camioneta. Fue muy bonito y nos recibieron muy bien, un país muy tranquilo, la gente encantadora. Sí. Y sabemos lo que se siente estar emigrado así que si los videos te llevan un poquito de eso hasta allá, nos alegra un montón. Dice Susana, hay más canales, se puede buscar y cambiar, pero a algunas personas les sale molestar. Sí, bueno, hay gente aburrida, yo qué sé. Sí, no pasa nada. Eduardo dice, abrazos a los dos, nos tenemos que ir a trabajar al bondi. Al bondi. ¡Ay, ya falta poquito! Mucho ánimo, fuerza. Están ahí los amigos de Ushuaia, están preparando su propio micro. Está quedando ahí espectacular. Un salón que parece, el living parece esta camioneta. Re lindo, ánimo. Dice Rubén, acá llegó Orly, les manda saludos. ¡Oh! Un abrazo, Orly. A cuidarse Orly. Mucho, a cuidarse, a ver si comemos algo lindo otra vez cuando pasemos por Junín. Hola chicos, soy de Buenos Aires, aquí está lloviendo y un viento fuerte, recién los estoy viendo. Mira. Veo que dicen que va a haber cambios, mucha suerte y besitos. Mónica Sánchez. Muchas gracias, Mónica, por la buena onda. Muchas gracias. Sí se vienen cositas, Vienen cositas, pero cositas en movimiento, como siempre. Sí. Al final, lo que más paramos fue en Mendoza, pero ni siquiera ahí dejamos de vivir en movimiento. Así que se vienen cosas que yo creo que todo les va a gustar a ustedes, porque compartimos esta vida con ustedes, así que acá estaremos mostrándoles todo a partir de dentro de 2 horitas más o menos. Sí, bueno. 27%. No importa, ¿quieren ir concluyendo para no marearlos mucho? Vamos a ir cerrando el preestreno porque así podemos cambiar la conexión, que esta funciona mejor que la otra y a ver si le damos un empujón al vídeo para que se suba. Sí, esperemos, a ver, yo le calculo en 1 horita o 2. Sí. No pasa nada, en el canal siempre va a estar el video, así que no se preocupen. Lo lindo fue conectarse en vivo ahora para charlar y reírnos, y se activan las notificaciones incluso mejor, porque les va a saltar en el teléfono cuando ya está completamente compartido arriba. Igual pondremos un post. Exacto. Pondremos un post diciendo ya está el video, en media hora está. Último saludito para Ricardo, que nos ve desde Uspallata. Qué lindo, Uspallata. Qué lindo, hace tan poco estuvimos ahí. Disfrutamos mucho ese, ¿cómo se llama? Disfrutamos mucho la pernocta ahí al lado del riachuelo ese, muy lindo. Y para Pablo Rosselli, que dice que nos sigue desde que pasamos por Mar del Plata. ¡Guau! Ya hace casi un año. Ojo. Y tenemos ganas de volver. Ahora está empezando el calorcito. Pero bueno. No voy a decir dónde estamos ni dónde vamos, pero nosotros queremos volver a recorrer toda la costa bonaerense.
Bueno, vamos a cerrar aquí el preestreno. Esperamos vuestros comentarios en el vídeo cuando sepáis a dónde estamos yendo y qué está pasando. Y nada, nos vemos en el chat en vivo, Sí, en un probablemente. Eso, en el chat en vivo en un par de horitas más o menos. En un par de horitas. Y que tengáis una bonita semana y un buen inicio de diciembre. Eso, muchas gracias por unirse y pasarlo bien un ratito. Muchas gracias. Chao, chao. Chao.